una cuestión previa, porque el acto va a empezarlo presentando Fran, pero una cuestión previa, como, bueno, pues afortunadamente ha sido un éxito de convocatoria, como era de prever, y están todas las sillas ocupadas, simplemente os pediríamos que si va entrando gente nueva, pues las personas más jóvenes, pues si quieren dejar el asiento y vamos ocupando los laterales, en fin. Y antes que nada, Maite, que es la directora de la biblioteca, quería dirigirnos unas palabras. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de este éxito que han tenido, por supuesto, el autor, las fotografías de Fran y la asociación de vecinos. Ya, no, un poquito más. Voy a hablar un poquito más alto. Pero no puedo más. Simplemente darles las gracias y decirles que nos agrada mucho que estén aquí para este motivo, pero que yo me voy a aprovechar de la situación para invitarles a otras actividades que hay en la biblioteca, como la del sábado que viene, que también recibimos a otra autora. Esto queda fatal, dicho aquí delante de Carlos Barciela, porque es el protagonista de esta tarde, ¿no? Pero bueno, yo sé que lo van a disfrutar mucho. Y además es que está muy relacionado con todo el barrio y con todas las vivencias y los sentimientos, y es lo más importante. Solamente quería decirles esto, que aprovechen la ocasión de ver qué otras actividades hay, ya que han venido. Y nada más, ya no les quito más tiempo a ninguno. Y muchas gracias a Carlos, a Fran y bueno, y a la asociación. Bueno, nosotros agradecer a Maite por dejarnos la biblioteca, por dejarnos las instalaciones, y nada, y agradecer a vosotros por venir. Yo voy a hacer una introducción de quién es Carlos, aunque acabo de ver que casi todos le conocéis, ya lo estamos todos hablando, simplemente de su trayectoria, porque ha escrito, bueno, eso lo explicaré mejor, por qué ha escrito el libro. Bueno, pues empiezo. Carlos Barciela, aunque nació en La Rioja en 1950, vivió desde sus primeros días en Carabanchel Alto, concretamente en la Plaza de la Emperatriz, la última planta de un magnífico edificio que conocéis todos, que se llama La Quemada, que a pesar de la política de conservación de nuestros políticos, aún sigue en pie. Creo que lo conocéis todos porque es donde está la Casa Lucio, que sigue funcionando el bar. Bueno, allí vivió hasta finales de los años 70 con sus 3 hermanos y sus 2 hermanas. Creo que algunos de ellos están por aquí. Con su madre, con su padre. Su padre era militar de oficio y, según describe Carlos en el libro, era un hombre lleno de curiosidad y maniático del coleccionismo. Vale. Su primer colegio fue el Colegio Santo Ángel, donde las monjas lo obligaron a rezar el rosario cada día, cada tarde, durante 4 años. Y a pesar de ello, también pone en el libro que guarda un buen recuerdo de ellas. Después de estudiar en el Santo Ángel, estudió en el Colegio Marianistas, en el Colegio Amorós, en el Palacio de la Reinaga, que no sé si os sabéis, pero fue residencia real en 1864, y en cuyos almacenes Carlos solía visitar en busca de provisiones para sus excursiones a Gredos, a Guadarrama, a la Sierra de Madrid. Al terminar el bachillerato elemental, como los marianistas de Carabanchel no impartían bachillerato superior, prosiguió sus estudios en Nuestra Señora del Pilar, donde sus nuevos compañeros eran, según Carlos también pone en el libro, muchas cosas he cogido del libro, sus compañeros eran absolutamente distintos a sus colegas de Carabanchel. Vale, cuando terminó bachillerato superior, Carlos se licenció y se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense. Es la Universidad Complutense de los años 70. Y también he leído en internet que estudió en la Universidad de Bolonia. Desde entonces, su actividad investigadora ha estado centrada en el estudio de la evolución de la economía y la agricultura durante el siglo XX. Carlos es académico de la Real Academia de la Historia desde 2001 y miembro de los consejos de la redacción de las revistas de Historia Económica y de la Historia Agraria. Ha sido profesor de la Universidad Complutense, de la UNED también, y es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, en la cual ha desempeñado los siguientes cargos, entre algunos. Los cargos de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre 1989 y 1994, vicerrector de Planificación y Asuntos Económicos entre 1994 y 2001, ha sido rector en funciones en 2001 y desde 2002 es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad. Una distinción que es bastante especial para Carlos fue una que le concedió el gobierno francés, que decidió premiar su importante labor desarrollada en el ámbito de las ciencias, nombrándole oficial de la Orden de las Palmas de Francia, un destacado reconocimiento creado por Napoleón Bonaparte. Ha publicado sus trabajos en revistas como Papeles de Economía Española, Hacienda Pública,
la revista Historia Industrial, así como libros editados por la editorial Crítica, Ariel, Síntesis, Alianza, Siglo XXI. Algunos de estos libros son El agua de la historia de España, escrito junto con Joaquín Melgarejo en el año 2000, Autarquía y mercado negro, El fracaso económico del franquismo, publicado en 2003, La historia económica de España y Francia, en los siglos XIX y XX, escrito con Antonio Escudero, publicado en 2006, Ni un español sin pan, La red nacional de siglos y graneros, publicado en 2007, 2 lecciones de historia, también con Antonio Escudero, en 2008, La España de Franco en 2010, Los bienes culturales y su aportación al desarrollo sostenible, en 2012, y su último libro es Recuerdos del Madrid de la posguerra, que nos ha hecho venir aquí a todos aquí, publicado ya en 2013, en el cual nos describe su infancia y adolescencia en el Carabanchel Alto de los años 50 y 60, nos hablará él a continuación, y que ya fue presentado en la Universidad de Alicante, creo que en octubre del año pasado. Eso. Y del cual ahora os va a hablar Pedro, presidente de la Asociación de Vecinos, que también todos lo conocéis. Presidente no. Que no soy presidente. Ah, no, ¿tú presidente? Bueno, pensaba que seguía siendo presidente. Bueno, pues os dejo entonces con Pedro, que no es presidente ahora. Siguen siendo presidente. Bueno, han sido muchos años. La Asociación de Vecinos de Carabanchel tiene la buena costumbre de cambiar los cargos cada 2 años. Entonces yo he sido presidente varias veces, otras personas aquí presentes también, como Marisa también, y ahora es otra persona que se llama Josefa Muñoz, que es la presidenta, y estará 2 años lo normal. O sea que yo ahora no soy más que un vocal de la asociación. Pero muy orgulloso de serlo. Unas cuestiones previas. Hemos traído 20 ejemplares del libro, pero se han agotado los 20 ejemplares. Entonces, el libro lo podéis comprar en una papelería, librería que hay en la calle Alfredo Aleix, número 25, ahí lo venden. Y si se les agota, van reponiendo. Entonces, las personas que no hayáis podido comprar el libro ahora, pues lo podéis adquirir ahí en el barrio, repito, en la calle Alfredo Aleix 25, que está cerca del centro de mayores. Y otra cuestión previa también es deciros que mañana vamos a tener un acto de características algo diferentes. Hoy va a ser más un acto, digamos, más clásico, por así decirlo, pues con una mesa, con unas presentaciones, etcétera, donde os pediremos que las intervenciones o preguntas no sean demasiado largas, porque precisamente lo que queremos mañana es hacer un acto que sea como al revés, donde tengáis todos y todas oportunidad de complementar la historia que hoy gracias a Carlos, pues se va recomponiendo. Entonces, mañana en el Centro de Mayores Francisco de Goya, que está en la calle Alfredo Aleix número 3, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener una especie de tertulia. O sea, no va a ser un acto de presentación del libro, sino una tertulia, que también por supuesto va a estar Carlos, y donde tendremos más tiempo y en un ambiente más distendido, donde cada uno pueda contar en un mayor tiempo, 10 minutos, un cuarto de hora, lo que sea, determinados aspectos que quiera complementar y que le apetezca, ¿no? Es decir, precisamente un poco entablar ese diálogo con Carlos. Así que sepáis, mañana a partir de las 5 de la tarde esta tertulia. Y después de estos preámbulos, yo quería pues agradecer de nuevo a la Biblioteca Luis Rosales, a la directora aquí presente, de todo el equipo directivo, de todo el personal, pues que una vez más acoja un acto de este tipo, ¿no? La verdad es que es el mejor sitio donde se podía presentar un libro, ¿no? Una biblioteca. Si además el libro es de un autor nacido en Carabanchel Alto, que mejor que la biblioteca de Carabanchel. Y si además habla sobre Carabanchel Alto, ya es el colmo, ¿no? Entonces, desde luego, el mejor escenario que podíamos tener es eso, y gracias a que, repito, esta biblioteca, pues que está hecha con mucho cariño y el equipo, repito, directivo, todo el personal, pues atiende muy amablemente a todos los que venimos aquí de vez en cuando a leer revistas, periódicos o coger libros o películas, etcétera, pues podemos hacer este acto igual que hicimos otros actos que se han hecho. Gracias también a Fran, que es el que me ha precedido, porque, digamos, ha preparado el marco incomparable para hacer esta presentación. Fran es el que ha organizado la exposición de fotografías que hoy se clausura, que ha estado durante todo este mes de febrero, que estuvo también puesto en la Casa del Barrio unos meses antes, y ha sido un poco el que está llevando una labor de recopilación de la historia del barrio, pues la verdad es que encomiable. Le da gusto que una persona joven pues se tome tantísimo interés y tanto trabajo también hecho además por recuperar un poco la historia del barrio, ¿no? Y precisamente ha permitido ese marco estupendo para que el broche de la exposición pudiera ser la presentación de este libro, ¿no? O sea, parece como que estuviera pensado, porque muchas veces son así casualidades y así ha ocurrido. Gracias también a la Asociación de Vecinos, en nombre de la que hablo ahora mismo,
pues un poco también por todos los 40 años que estamos celebrando precisamente este año, que hubo un acto de recuerdo de esos 40 años el día 7 de febrero aquí en este mismo salón, pero gracias a la asociación por digamos también el trabajo que ha hecho durante todos estos 40 años, entre otros muchos, también de recopilación, de intento de recopilación modestamente de la historia del barrio, ¿no? Ya conoceréis todos y todas, y si no lo conocéis, pues es un momento para que lo conozcáis hoy mismo, pues el libro que publicamos allá por el año 2002, en conmemoración del 25 aniversario, que se llama Carabanchel, Historia de un pueblo, ¿no? Que era un modesto intento de recopilación, porque sobre Carabanchel prácticamente que casi no se había escrito ningún libro, ¿no? Casi siempre se hablaba de la Carabanchel, finca Vista Alegre y los cementerios, y algunos palacios y tal, pero casi no existía ninguna historia. Y en ese sentido, pues hay que reconocer un poco el trabajo que desde la Asociación de Vecinos se ha hecho. Y por supuesto, gracias al autor por ayudarnos a recordar la parte esta de la historia de este barrio, ¿no? Yo creo que en ese sentido este acto es un poco un momento histórico, ¿no? Por el recuerdo de la historia de un barrio que no quiere dejar de ser pueblo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que este barrio tiene unas características. A veces la gente del Bajo, y no lo digo con ningún tipo de desprecio, sino todo lo contrario, pero a veces lo del alto y tal, pues la verdad que sí nos sentimos orgullosos, pero no porque seamos más, ni estemos por encima geográficamente, ni por debajo socialmente, porque somos exactamente iguales, ¿no? Pero digamos en Carabanchel se han creado unos lazos de vecindad que se mantienen a pesar de todo el ladrillazo y toda la especulación que ha habido. Y yo creo que eso se mantiene, y prueba de eso es este acto, que de alguna manera nos congrega y nos sentimos y somos pues viejos amigos, algunos yo particularmente hacía muchísimos años que no veía, otros nos vemos de vez en cuando y eso es lo bonito. Entonces yo creo que es un acontecimiento histórico. Aquí en el barrio se hicieron algunos otros actos parecidos. Recuerdo también que en conmemoración del 25 aniversario de la Asociación de Vecinos se organizó una de las charlas más multitudinarias con mayor éxito, que fue precisamente sobre la historia de Carabanchel, que pusimos varios paneles sobre las diferentes evoluciones de los planos, de cómo había ido evolucionando el pueblo de Carabanchel Alto y estaba lleno a rebosar, ¿no? Y el éxito del libro, del cual se llevan vendidos casi 3.000 ejemplares, pues también es una buena prueba que aquí en Carabanchel Alto hay mucho sentimiento y mucha afición por conocer un poquito nuestras raíces, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy importante. Por otra parte, también en ese sentido reconocer, no sé si está aquí porque físicamente no lo conozco, pero sí nos ha ido mandando estos últimos días precisamente a la cuenta de la Asociación de Vecinos, pues Jesús Fernández, una serie de artículos que va a publicar en una revista que se llama Madrid Histórico, precisamente artículos sobre Carabanchel, que algunos se los envía a Carlos, yo los tenemos, creo que muchos están colgados en la página web de carabanchelconk.com, ¿no? .cones, ¿no? Que lleva Franz. Entonces, bueno, pues si tenéis, y si queréis, pues si quien no tenga internet, pues no, vais a la Asociación de Vecinos y nos podéis dar una copia de los artículos y tal. Son artículos muy interesantes, ¿no? Que van rescatando un poco que si Cuatro Vientos, que si el Sanatorio Esquerdo, algunos entran en relación con cosas que habla el libro de Carlos y otros son otro tipo de investigaciones. Pues bueno, pues Carlos, pues bienvenido a tu pueblo que te vio nacer y del que disfrutaste los primeros años, las primeras décadas de tu vida, ¿no? La génesis de este acto ha sido curiosa, ¿no? Porque, digamos, pues Carlos envió unos mensajes, unos correos electrónicos a cuentas, no sé a cuántas, yo conozco dos en concreto, cuentas de correo electrónico relacionadas con Carabanchel, una al Ateneo Republicano de Carabanchel, que fue a través de quien empezamos a contactar, que yo también estoy en el Ateneo Republicano, y también a la Asociación de Vecinos. Entonces, algo así decía, no he vuelto a leer el mensaje, pero decía algo así como, bueno, que soy Carlos Barciela, que he escrito un libro sobre Carabanchel Alto, por si os interesase, ¿no? Y tal, alguna cosa más, pero... Y bueno, yo que soy un poco ávido de estas cosas, pues tardé poco en irme hasta la Plaza del Conde de Valle de Suchil, o sea que se dice pronto, que era el único sitio en todo Madrid donde vendían el libro, ¿no? Y lo devoré, pues como yo soy muy lento leyendo, pues este libro me duró bien poco, ¿no? Porque era muy emotivo, aunque yo no viví en aquella época. Entonces, curiosamente, poco a poco, según nos íbamos relacionando, cada vez más, de que ya llegamos a hablar por teléfono, obviamente, ¿no? Fuimos viendo cómo nuestras vidas, curiosamente, la historia las había cruzado, ¿no? Él nació en Carabanchel Alto, luego se fue, como ha dicho Fran, a estudiar al Colegio del Pilar el bachillerato, y curiosamente yo ahí estudié también el bachillerato, que eran los chicos raros que él dice en su libro, algunos quizá no supierais esto, pero yo vengo desde allí, y entonces coincidimos, lo que pasa es que clases diferentes, no fuimos compañeros directamente de clase, pero bueno, y nos enteramos después, por lo menos yo, a lo mejor él tenía un poco más de rastro,
Y entonces luego pues nos cruzamos, es decir, él luego abandonó el barrio y yo me quedé ya aquí en Carabanchel, tuve una serie de circunstancias que uno de los amigos que estáis aquí conocéis perfectamente de sobra y no he venido a hablar de mi vida, como comprenderéis. Entonces, curiosamente, ha habido como una especie de cruce y también una vida en paralelo, ¿no? Porque también yo creo que aunque nos llevamos 2 años de diferencia, pues somos de la misma generación, también descubrimos un poco la política al mismo tiempo, ¿no? Y de alguna manera, no diré gracias a los marianistas exactamente, pero sí, bueno, pues yo creo que el asesinato de Enrique Ruano, el estudiante, yo creo que seguramente nos marcó un poco y empezamos también a tener un compromiso social, en lugar diferente, pero un compromiso social antifranquista, según me ha contado, ahora que no aparece en el libro, porque no es el motivo del libro, pero según un momento determinado me ha podido contar. Y entonces, bueno, pues ha sido como muy curioso, personas que nos conocemos a través de correo electrónico, no sabemos de nada del uno del otro, y bueno, pues ha sido esta anécdota que quería. A partir de ahí empecé yo a hablar con gente y resulta que todo el mundo conocía a Carlos, menos yo, vamos, o sea, empezando a hablar aquí en el barrio, oye, que ha salido alguien, ha escrito un libro sobre Carabanchel y se llama Carlos García, hombre, Carlos García, claro, será compañero mío en el colegio, si jugábamos esto, lo otro, de más allá, yo alucinaba, porque repito, yo aquí llegué en el año 70, cuando él ya no estaba, y entonces, bueno, pues ha sido muy emotivo y ha sido muy gratificante, ¿no? Ver que las raíces estaban absolutamente aquí y bien vivas, como se demuestra, ¿no? Eso es lo que respecta, bueno, pues a la génesis un poco del acto, que me apetecía contar un poco, porque las cosas no son que de pronto, bueno, surgen así, ¿no? De una manera curiosa y extraña, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí, en ese sentido, no entendía, bueno, ya entrando un poco a hablar del libro, eso lo voy a comentar luego. Sobre el autor, yo ya lo ha dicho la biografía, ya lo ha comentado Fran, pero yo destacaría 2 o 3 cosillas, ya entrando un poquito más en el libro, ¿no? Por una parte, su memoria, envidiable para mí, porque yo no soy capaz de recordar los hechos tal como los narra, los lugares, los amigos, los nombres, apellidos, qué pasó exactamente cuando robaban los membrillos, quién estaba hablando, con quién estaba hablando en la puerta de no sé qué bar o de no sé qué de casa y todo eso. A mí me resulta eso asombroso y es de agradecer que una persona pues con esa lucidez de memoria, pues que bueno, pues nos haya brindado por escrito tener esto como elemento digamos de satisfacción, ¿no? para leerlo. Y luego, por otra parte, también yo destacaría, se pueden destacar un montón de cosas. Yo voy a hacer una presentación un poco personal, la que a mí me ha parecido, como se hace siempre en estos casos, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me gustan las cosas institucionales. Yo digo lo que pienso, guste o no guste, trato de no ofender siempre, evidentemente, ¿no? Pero en ese sentido, lo que vaya a decir no es quizá lo más importante, seguro que cualquier otra persona habría otra presentación. Pero vamos, yo lo que quería era destacar del libro, de alguna manera, la independencia de criterio que ha tenido. Yo cuando leía el libro, pues claro, de pronto lees y tal, hijo de militar, año 50, el año, vamos, no sé los padres, pero sus hermanos, año 39, y Gluck, de eso que dices, a ver, ¿de qué van a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿En qué contexto? Y claro, porque estamos hablando de la posguerra, ¿no? Es decir, la rabiosa posguerra habla como su padre, por ejemplo, vigilaba a los pelotones de presos que iban de Santa Rita a construir la cárcel de Carabanchel, y entonces digo, bueno, pues una persona de un hijo de un militar y todo eso, pues a ver qué tal, ¿no? Un poco desde el punto de vista político, ¿me entendéis? Y a mí me parece que, yo no voy a entrar, aparte que cada uno tiene, me parece que el libro, yo destaco la independencia de criterio a la hora de escribir, a la hora de reflexionar un poco los hechos que él vivió en los años 50 y 60, pero después en la madurez, pues cómo lo retrata, ¿no? Absolutamente con todo el respeto, pero también con una crítica bastante clara, en algunos casos absolutamente descarnada, bajo mi punto de vista, algunas instituciones. Yo he leído en un párrafo y no más la crítica quizá más dura que se puede hacer sobre algunas instituciones, que lo hay que dar y a lo mejor pasan desaparecidos. Para mí ha sido, digamos, de las críticas maduras. Lo que quiero decir es que un poco la independencia, con lo cual hace una reflexión sobre las instituciones. En primer lugar, la institución en la cual estudió, institución religiosa, digamos, el ejército del cual formaba parte de su padre, el ejército que había, la parte del ejército que había dado un golpe y había acabado con la libertad democrática en este país. O sea, eso es, digamos, un hecho. Yo ni además voy a preguntar para nada la ideología de su padre, pero era un hecho concreto, ¿no? Y por otra parte también la independencia con respecto a ese propio régimen. O sea, yo creo que en las páginas el tema del libro no es hablar del franquismo, ni es hablar de la, digamos, del contexto, de esa cuestión, es hablar de sus vivencias, pero evidentemente refleja toda una situación. Y yo creo que hay bastantes, digamos, reflexiones así de pasada, donde hace una reflexión, bajo mi punto de vista,
muy seria, muy independiente y muy autocrítica con respecto a un poco la situación, un poco en el contexto en que había él vivido y nacido. Luego ya entrando un poquito más en materia, lo que es o sea, en el sentido de destacar la independencia y la honestidad a la hora de escribir esas cosas, que es importante, cuando se escribe un libro hay que ser honesto. Y luego respecto al libro, pues algunas pinceladas de cosas también que se me pueden ocurrir, ¿no? Por una parte, el ambiente de la época, ¿no? Quien vaya a buscar en este libro, pues lo que es digamos, la historia con mayúsculas de lo que pasó en la posguerra, pues no es el libro que tiene que buscar, hay libros escritos sobre historiadores. Este es el libro de su historia en un contexto determinado, bajo mi punto de vista, como lo he interpretado, y es lo que desde el principio dice que va a escribir, ¿no? Entonces habla de sus correrías, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, está claro que en ese contexto, como hablábamos antes, pues digamos, el contexto sociopolítico de ahí es algo que a veces aparece, pero evidentemente había otros contextos. Él vivió en un contexto social concreto, pero seguramente, bueno, pues donde había unas necesidades en general, pero está clarísimo que en el barrio, en concreto en Carabanchel, como en muchos otros pueblos, había unas circunstancias que otras personas vivían más dramáticamente, como era claramente el tema del hambre y la represión, ¿no? Eso está ahí, repito, lógicamente él no habla de esas cosas, vamos, las refleja, lo que quiero decir es que él habla de su vida, y en ese sentido me parece honesto, ¿no? Por otra parte, yo quería que luego comentases en un momento determinado que me llamó la atención, y hablando con algún compañero y vecino del barrio, y alguna vez por teléfono, por ejemplo en el barrio no aparece pajarones para nada, ¿no? Y una vez hablando, pues me imagino que tiene que ver un poco también con el contexto de las diferencias que había en su momento, ¿no? O sea, el barrio formaba... El otro día me dijeron que había como dos barrios, Pajarones y Piqueñas. Piqueñas era de la Carabanchel hacia arriba, hacia Joaquín Turina, y Pajarones, ¿no? Curiosamente Pajarones no aparece en el libro, ¿no? Y bueno, pues estaría curioso que un poco nos contases cómo se vivía Pajarones un poco desde tu perspectiva o desde la plaza, por así decirlo, ¿no? Es como una especie de misterio para mí. Luego, por otra parte, a mí me llama mucho la atención la libertad de movimientos. O sea, es que yo leyendo el libro digo, sí, no tenía tiempo para ir a tantos sitios tantas veces y hacer todas las cosas que hacía. Pues sí que hasta Polvoranca, pues se lo conocía de memoria, iban de excursión a pasarlo los fines de semana, y digo, me parece mentira, ¿dónde se acaba este tiempo, no? Porque Polvoranca se iban andando, ¿no? Y había 20 kilómetros igual, ¿no? Entonces, pero lo que llama la atención es la libertad que había entonces. Matizando, es decir, la libertad, dejando aparte el contexto sociopolítico, o sea, que nadie me malinterprete, ¿no? Pero digamos la libertad que gozaban los niños y niñas en ese momento, ¿no? Que ahora parece que es que la obsesión por la seguridad es algo que nos bloquea, y a los niños solamente los dejamos que vayan a inglés, a un montón de actividades y tal, y no tienen la libertad de poder jugar en la calle, ¿no? O sea, las circunstancias, pero también un poco nosotros, o sea, nos hemos dejado quizá meter un poco en esa vorágine. Pero llama la atención, o sea, la total libertad que tenían de entrar, salir, irse a un sitio u otro, digamos, siendo en su infancia y adolescencia, ¿no? A mí me llama la atención también, destacaría también la proliferación de lugares y personajes tan cercanos. Yo repito, aunque no viví los años que él describe, los años 50 y 60, no los viví aquí en el barrio, pero sí posteriormente, pues claro, todos los lugares que cita, por ejemplo, Polvoranca, volviendo a citar, para mí era como una especie de misterio, ¿no? O sea, porque aquí hay dos calles, bueno, ahora hay una solo, está la calle Polvoranca, pero antiguamente también estaba Camino de Polvoranca, que era esa alcina que luego empalma con Salvador Allende, ¿no? Entonces, bueno, Polvoranca, ¿cómo era tan nombrado aquí en el barrio? Pero ¿dónde está Polvoranca, no? Ahora sabemos que existe un parque que se llama Polvoranca, que tiene un lago, pero tendría que ser algo importante además, para que se llamen las carreteras, se llaman Camino de Polvoranca, es decir, sería un lugar como había Carretera de Aravaca, que era un pueblo, otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces a mí esas cosas me han gustado mucho y me han llamado muchísimo la atención. Tanto el tema de lugares, algunos olvidados, como en el tema de las cosas cotidianas, ¿no? A mí me ha gustado mucho la descripción que hace de los puestos, de los 3 puestos que había, donde, digamos, unos puestos de socialización, eso es maravilloso, ¿no? O sea, como pues, la afición al Atlético de Madrid, ese tipo de cuestiones, a mí me parece algo absolutamente entrañable, ¿no? O sea, esos factores de socialización que había entonces, ¿no? Que no eran la televisión, ni eran las tragaperras, bueno, las tragaperras no, las videoconsolas, etcétera, sino eran las personas físicas que en un momento determinado, pues ahí, bueno, socializar un poco el conocimiento y la relación social con los chavales. O personajes históricos que rescata y nos vuelve a recordar, por ejemplo, como Teresa Cabarrús, ¿no? O sea, Teresa Cabarrús es la gran desconocida aquí del barrio, y tiene una calle que yo creo que no llega ni a 20 metros de largo, la calle,
además se termina en la Plaza Barragán, que no es ni plaza ni nada, pero que... Y entonces, sin embargo, bueno, era un personaje de tomo y lomo, como aquí describe en su libro, ¿no? O también cosas tan curiosas como yo desconocía, porque por ejemplo se ha escrito o no ha llegado a mis manos, o tampoco lo he ido buscando mucho, ¿no? Cómo fue qué pasó en la guerra civil aquí en el barrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos datos interesantes, ¿no? Como por ejemplo que los salesianos estuvieron ahí acuartelados, tropas republicanas, ¿no? Hasta que luego ya vinieron las tropas franquistas y ya pues se marcharon corriendo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones que son aportaciones históricas pues, muy, muy interesantes, ¿no? Y otro tipo también, un poco la evocación, otros lugares que sí son más conocidos, como puede ser la cárcel de Carabanchel, que a mí me ha gustado también mucho el ambiente que describe, como pues cuando en los momentos previos al fusilamiento de Julián Grimao, o sea, como el ambiente que se vivía en las casas, particularmente en la suya, y supongo que era un poco... que era un poco común, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas... Y ya para ir terminando por mi parte, porque es el que tiene que hablaros, ya no puedo hablar. Termino con dos pinceladas. Destacaría también una cosa que me ha parecido muy interesante, el tema de las leyendas. Y es que leyendas. No son leyendas el hecho de que haya pasadizos subterráneos por el barrio, que está todo lleno de pasadizos subterráneos. Sí son leyendas, que a lo mejor tienen algo de realidad o no, ¿para qué servían? Se habla de todo. Lo que me ha llamado la atención es que cuando todavía estábamos peleando para conseguir que se hiciera el metro, que viniera a Carabanchel Alto, un vecino del barrio me dijo, si eso no lo van a hacer nunca, porque si no van a aparecer las galerías subterráneas donde las monjas dejaban ahí a los fetos que tal. Y eso me lo dijo un vecino absolutamente convencido hace 6 o 7 años. Y entonces, bueno, repito, son leyendas. ¿Será verdad o no será? No tengo ni idea, tampoco sé el tema, ¿no? Pero es curioso esas leyendas que se transmiten y que siguen vigentes, ¿no? Y por último, ya así acabo, también quería mencionar otra cosa que para mí ha sido un descubrimiento que no conocía, el tema del sanatorio, eso que están diciendo que termine ya, el tema del sanatorio Esquerdo, que es una institución que la tenemos ahí como no molesta, no está pasada desapercibida, está discreta. A mí bueno, ya es el colmo, ¿no? Bueno, el sanatorio Esquerdo lo que destacaría es una cuestión, no solamente el rescatarlo, que bueno, pues era un personaje, yo no sabía más que tiene una calle importante en Madrid, Doctor Esquerdo y tal, el sanatorio Esquerdo, pero lo que destacaría, resulta que era una persona muy progresista, revolucionaria en el tema médico que trataba, como psiquiatra, republicano en su época, en el siglo XIX, pero yo destacaría una cosa que me ha llamado mucho la atención por el simbolismo que tiene. El sanatorio Esquerdo tenía y sigue teniendo unas paredes transparentes. Es la única institución de Carabanchel Alto que tiene paredes transparentes. El resto de instituciones que Carabanchel Alto está llena, la mayoría de religiosas hoy, antiguamente de la nobleza, o militares, son todos unos muros absolutamente infranqueables que no saben nunca lo que hay detrás. El sanatorio Esquerdo, siendo un manicomio, un psiquiátrico, ¿no? Donde parece que en fin, están los locos y en fin, se verían cosas raras, sin embargo, este hombre pues lo creó con unas paredes transparentes, no solamente las transparentes porque podías ver y sigues pudiendo ver, o sea, son transparentes, una verja que puedes ver lo que hay dentro, ¿no? Sino que además también tenían los enfermos, digamos, los pacientes podían entrar y salir. Entonces, bueno, son pinceladas que me han parecido muy sugerentes del libro y que quería destacar. Y Carlos, te escuchamos. Bien, buenas noches. En primer lugar, como es obligado, debo agradecer a la Asociación de Vecinos, a su presidenta, a la directora de la biblioteca, a Pedro Casas y a Fran Nicolás, que han organizado esta presentación, y por descontado a todos los asistentes, entre los que hay muchos familiares y muchos y muy buenos y queridos amigos. Estoy muy emocionado, no sé qué es lo que saldrá de esta presentación, pero hay
personas. Ahora mismo estoy viendo a Boni, que no le veía pues quizá desde hace 40 o 45 años, ¿no? En fin, mi hija Alejandra, que vive en Nueva York y que ha aparecido esta mañana de repente, y cuando me la he encontrado pues me he quedado noqueado, ¿no? En fin, es un acto muy emocionante para mí, ¿no? Agradezco obviamente también las amables palabras de presentación. En relación a lo del currículum, Fran, eso del currículum tiene un anverso que es tremendo y que son los años, ¿no? El currículum se va aumentando y van cayéndote los años encima y por lo tanto no, al final no compensa tanto, ¿no? Son implacables. Se han dado algunas pinceladas sobre mí, sobre mi familia. Mi familia es carabanchelera desde el año 1939, como se ha señalado. Mi padre, como tantísimos españoles, pues tuvo la desgracia, la mala fortuna de que en el año 36 pues, le movilizaron, le metieron en filas, tuvo que ir a hacer la guerra. Él, con mucha sinceridad, nos contaba muchas veces en casa que en un momento él tenía conocimientos de mecánica, había trabajado en un astillero muy importante de Vigo, que últimamente ha estado mucho en la prensa porque le han encargado a este astillero un barco importante y le va a salvar, el astillero Barreras, y bueno, y tenía un nivel de formación que no era muy corriente en aquella época, en el 36, sabía conducir, en fin. Y estando en el frente de Asturias como soldado, pues le ofrecen a él y a todos los que tuvieran unos ciertos niveles de estudios irse a la Academia de Suboficiales. Y mi padre nos decía, yo con salir de aquel infierno de Asturias, del frente de Asturias, me hubiera ido a la Academia de Suboficiales o a la que fuera. Y ese fue el comienzo de la vida militar de mi padre. Cuando acaba la guerra, él está en el batallón de automóviles, le destinan a Carabanchel, durante unos pocos días, semanas, viven en el centro de Madrid, pero desde el centro de Madrid en aquellos años ir a Carabanchel todos los días era imposible. De manera que mi familia se asienta ya en el año 39 en Carabanchel y allí nacimos todos los hermanos, menos el mayor y yo, que nacimos por circunstancias de viajes de mi madre, nacimos en La Rioja, pero a los pocos días pues ya estábamos en el barrio y allí nos hemos criado y por lo tanto pues somos una familia verdaderamente de raigambre carabanchelera. ¿Por qué escribí este libro? Bueno, pues hay varias razones por lo que lo he escrito, ¿no? La primera de ellas es porque siempre he vivido con el recuerdo de aquella época. Antes Pedro hacía referencia, yo también hablaré de eso luego, a la libertad, a cómo vivíamos en aquellos años en Carabanchel, los chavales, muchos de ellos ahora ya no son chavales, son como yo, de 63 años, pero están aquí y lo recuerdan muy bien. Y todos esos recuerdos los he tenido siempre presente, aunque me haya ido a Alicante, aunque haya estado en otras universidades, he estado, como señalaba antes Fran, estudiando en Italia, he sido profesor también en Italia, pero como Carabanchel, de verdad, nada. Y con esos recuerdos hubo un momento, hace unos años, que empecé a tener miedo de que se empezaran a borrar, porque la edad no perdona, y de que muchas de las cosas que yo recordaba pues se fueran difuminando, o lo que es peor, que se borraran del todo, ¿no? Que desapareciera del mapa y adiós. Y entonces eso me impulsó en un momento a escribir el libro, que lo hice de una forma bastante rápida, como también comentaré luego. Es verdad que, bueno, vivo en Alicante desde el año 84, allí he desarrollado la mayor parte de mi carrera académica, pero a pesar de eso nunca he dejado de ser carabanchelero. Alicante, y lo puedo decir porque mi mujer está aquí, mis hijas, y lo saben, nunca he llegado a identificarme con Alicante. Estoy muy agradecido a Alicante, a la ciudad, a la universidad, que me ha acogido muy bien,
donde he trabajado muy a gusto, pero yo paseo por Alicante poco, porque no suelo ir mucho, y aquello no me dice nada. Aquello no es mi paisaje, no es mi vida. Y Carabanchel sí. Un Carabanchel que, desgraciadamente, en gran parte ya no existe. Existe solo en esos recuerdos, en esas páginas. Hoy que me he dado un paseíto antes de llegar aquí, pues he visto algún que otro estropicio más, pero en fin, las cosas son así. Escribí este libro también para mis hermanos mayores, para Maribí, que está aquí, para mis hermanos Genaro y Roberto, que desgraciadamente ya no están con nosotros desde hace poco tiempo, pero que tengo la satisfacción de que lo pudieron leer y lo disfrutaron, comentaron cosas, y tanto con Maribí como con mis hermanos, pues el tema de conversación más frecuente pues era el barrio, hablar de unos, de otros, de lo que hacíamos, de cómo era, esas cosas, y en fin, eso, el poder ofrecerles a mis hermanos este libro, que lo pudieran leer, que lo pudieran disfrutar, pues fue también un motivo. Y lo escribí también para Virgi, para mi mujer, a la que también muchos conocéis porque somos novios desde siempre. Ella tenía 18 años y yo 17, y novios y casados, y si no me deja, pues seguiremos siempre juntos. Lo escribí para Virgi, lo escribí para mis hijas. Esto es muy interesante, lo de escribirlo para las hijas, porque mis hijas han conocido a un tipo, Carlos Barciela, catedrático de universidad, un tipo serio, tal, de la Real Academia de la Historia, no sé qué, no sé cuántos, y piensan que yo he sido siempre así. Piensan que yo no he tenido juventud, ni he tenido infancia, ni saben cómo había sido esa infancia, y quería que conocieran mis orígenes, y quería que conocieran de dónde procedía, cómo había vivido, cuáles eran mis experiencias, y la verdad es que las dos, aparte de la obligación que tengan como hijas de decirle al padre, papá, nos ha gustado mucho y tal, pues es verdad que les ha gustado, han disfrutado y han conocido a un padre que no conocían, en una edad en la que no conocían. Han conocido también, pues un poco, en fin, el tipo de elementos que éramos los chavales del Alto. No éramos demasiado malos, no, pero vamos, Maravillas dice que así. Malos del todo no éramos, pero hombre, algunas cosas teníamos, algunas cosas así teníamos. Y luego también escribí este libro hace 4 o 5 años, vi de manera muy fugaz a Pedro Sánchez y a Bernardo Hermoso, uno de mis amigos más queridos de la infancia, y les dije, tengo que escribir un libro sobre el barrio y tal, allí al lado de tu perfumería, Bernardo, y me dijisteis que sí, venga, tal, escríbelo, no sé qué, tal. Y digo, bueno, pues mira, también una cosa para los amigos, y como está ahí en la dedicatoria, digo, pues para mis amigos, para que recordemos juntos aquellos tiempos. Y en ese sentido sí que debo decir que obviamente soy el autor del libro, soy el que lo ha escrito. Probablemente por mi oficio de profesor y de economista, historiador, que ha escrito libros de historia, pues casi podríamos decir que me correspondía. Pero el grueso de los recuerdos y de las vivencias es común. Yo he sido el amanuense, el que ha escrito las cosas, pero están ellos, están todos mis amigos, muchos de ellos de los que cito, que están hoy aquí, que ha sido una satisfacción. Y luego hay un detonante, hay un elemento que fue el que me impulsó y lo cuento al comienzo del libro, el que me impulsó ya definitivamente a ponerme manos a la obra, y es que estando en La Habana, yo estuve 2 años dando clases en La Habana, en la Universidad de La Habana, y bueno, pues una tarde que no tenía nada que hacer, me fui a ver el Museo Nacional de La Habana y me encuentro con el cuadro que está allí de los toros de Carabanchel, y al principio lo cuento en el es ese,
el de Eugenio. Al principio lo vi así de refilón y pensé que era el de Vallejo, pero no, cosa de segundos, ¿no? Y dije, no, digo, no, es que va, no tiene nada que ver y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me llevó también, digo, si es que el Alto es que era mucho, es que tenía muchas cosas, es que había, bueno, y cuadros y tal, aquí en el Museo Nacional de La Habana y tal. Digo, venga, me pongo. Y el primero de los capítulos se titula Dos cuadros y es en el que hago referencia a estas cuestiones. Me hizo mucha ilusión encontrarme con la plaza de Carabanchel en el Museo de La Habana. Bueno, y por último escribí este libro porque de verdad Carabanchel en los años de mi niñez, de nuestra niñez, era una verdadera maravilla. Y no exagero, era un lugar único, de patrimonio natural, de patrimonio histórico, humilde en cuanto a la mayor parte de las construcciones, pero muy agradable, con muchas zonas de jardines, con grandes fincas. Claro, todas esas grandes fincas generalmente estaban valladas y tapiadas, pero las tapias para nosotros pues no eran un obstáculo excesivo. Las tapias estaban, pero se saltaban. Y además muchas veces pues las fincas estaban abiertas, ¿no? Los domingos y tal, y en fin, con determinados acontecimientos. En la línea que comentaba antes Pedro, hombre, también conviene señalar que Carabanchel tenía otras connotaciones, otras imágenes, ¿no? Muy distintas para mucha gente de que hablas. Carabanchel, sí, la cárcel, ¿no? Y no hay otra referencia. Entonces, yo también necesitaba contar en este libro cómo era de verdad Carabanchel, al margen de aquella terrible decisión del dictador de colocarnos la cárcel en nuestro pueblo, ¿no? Una cárcel gigantesca. En el barrio había mucha gente que lo decía cuando la estaban construyendo, que si aquello iba a ser la cárcel de Europa, ¿no? Porque semejante prisión aquí era una cosa tremenda. Entonces yo quería contar para gente que no sabía cómo era Carabanchel cuál era la realidad de aquel pueblo. Es verdad también que los años 50, los años de mi infancia, fueron años muy difíciles para el país. Todavía coleaban los efectos de la guerra y de los años 40, de los años famosos del hambre. En Carabanchel, como en otros muchos sitios, como decía Pedro, faltaban muchas cosas. El agua, lo recordaréis los de mi edad y los mayores, la cortaban por la tarde. A las 5 se cortaba el agua y se acabó, y no había agua. Una expresión que era popular en todas las casas de Carabanchel era «se ha ido la luz». Eso era, vamos, cada 2 por 3 se ha ido la luz, se acabó, ya no había posibilidad ni de oír la radio, ni nada. Hacía frío en muchas casas, no había calefacciones, había familias que pasaban todavía necesidad, faltaban muchas cosas, lujos, ninguno, y lujos me refiero a una tableta de Nestlé, no estoy hablando de lujos, lujos. En fin, un poco una comida un poco más... Pero lo cierto es que a pesar de estas dificultades y de estos problemas, esto a nosotros no nos afectaba. Los niños tenemos una virtud particular, los niños de todas las generaciones y de todos los sitios, es sorprendente, ¿no? Ves imágenes de sitios con desgracias enormes y los niños están jugando. Y nosotros, ante todo, éramos niños, jugábamos, disfrutábamos en un ambiente verdaderamente fantástico, y para nosotros aquello no contaba. Supongo que eran nuestros padres, los pobres, los que sufrían si no tenían suficiente, si no podían comprar bastante, si había determinadas carencias, etc. Sería a ellos a los que fundamentalmente les preocupaba. Para nosotros lo que contaba era que teníamos un entorno natural que puedo calificar de infinito para nuestra escala, para nuestra edad, para nuestros 8 o 9 años. Nosotros vivíamos en un pueblo pequeño
y alrededor eran todo campos gigantescos, campos donde se perdía la vista. Tú te subías, en el libro hablo un poquito de los pajarones, pero tú llegabas allá al final de los pajarones, la tapia del cuartel, y desde allí solo se veían trigales gigantescos, se perdía la vista, se veía allá al fondo el Cerro de los Ángeles, se veía un poco algunas industrias por allí, por Getafe y tal. Eran todos campos que recorríamos de un sitio para otro, como tú señalabas, y eso, mis compañeros del Colegio del Pilar, era una de las cosas que les asombraba, ¿no? Bueno, pero nosotros salíamos por la mañana de casa, la hora de volver era la hora de la comida, y para nosotros todo era abierto, ir a las Piqueñas, ir a los Pinos, ir a la casa de campo, ir a donde fuera, y siempre andando, y siempre hubiéramos hecho un buen papel como corredores olímpicos. Las tapias, es verdad que bueno, pues para mí siempre fueron un motivo de disgusto, y yo creo que para todos nosotros, porque nos rodeaban, ¿no?, al barrio, nos tenían bloqueados. Pero ya digo que bueno, que en las tapias, y además en la medida que encerraran cosas que nos interesaban o que nos gustaban, pues nos hacían que fueran objeto de nuestro deseo, y que no fueran un obstáculo demasiado grandes. La libertad que teníamos es verdad que era una libertad enorme. Muchas casas de Carabanchel no cerraban las puertas estaban permanentemente abiertas, o casi todos los chavales teníamos llave de la casa, entrábamos, salíamos. En verano nos íbamos al cine de la Leonesa, salíamos a la hora que fuera, volvíamos. Bueno, estaba también el Sereno que nos abría, ¿no? Era un barrio con una seguridad total, todos éramos conocidos, los padres de unos, de otros, y la verdad es que teníamos un entorno de libertad y de paisaje y de ambiente el más fantástico que un niño realmente pueda desear. Es verdad que era una libertad un poco condicionada y un poco vigilada, ¿no? Estábamos sometidos a todas las autoridades habidas y por haber, la policía, la Guardia Civil, la policía municipal, e incluso los vecinos siempre precedidos por el don o por el señor. En Carabanchel nadie era fulanito, era don tal, era don cual, o era el señor tal, o era el señor cual. Se respetaba, y cada uno de estos vecinos que te conocía, pues tenía el poder de regañarte, de tal, de reconducirte, y eso lo aceptábamos. Tan malos no éramos. Si te regañaba un señor tal, el respeto existía. Otra cosa es que luego intentaras buscar los recovecos para no hacer caso, pero bueno. Bien, el libro, como señala el título, es un libro de recuerdos, y es un libro de mis recuerdos directos y de lo que escuché en mi casa a mis padres y a mis hermanos mayores. Por lo tanto, es un libro de recuerdos personales, pero también familiares. No es, como decía bien Pedro, que ha leído el libro con atención, no es una historia de Carabanchel Alto. No ha pretendido ser una historia. Es simplemente un libro de mis recuerdos, de lo que yo recuerdo de aquella época, y de un contexto que como historiador profesional, pues, en fin, he procurado documentar. Y es mi visión de aquella época. Hay una parte del libro que es más estrictamente histórica, de documentación, porque creo, sobre todo, que para lectores que no conocen nuestro barrio, pues será importante en todos y cada uno de los episodios, pues en fin, contar un poquito la historia de las instituciones, de dónde venían, quiénes eran, porque si no la gente que no conoce el barrio, lectores pues, de Alicante, de Barcelona o de Oviedo, que me han llegado comentarios, pues obviamente no estarían ubicados, no se centrarían bien en la historia. Esa parte puramente documental, la verdad es que la podría haber escrito cualquier otro historiador. Lo
hecho yo en este caso pues para ofrecer el contexto de las cosas que narro. Lo sustancial del libro, sin embargo, es la parte más subjetiva, es la parte en la que narro en primera persona mis andanzas y las de mis amigos aquí presentes, la mayor parte de ellos, nuestras andanzas de aquellos años y de las cosas que hacíamos y de las cosas que se nos ocurrían y que en cierta medida no serían muy distintas a lo que sucedió en otras poblaciones. La diferencia, yo creo, sinceramente, es que Carabanchel era un lugar muy particular, muy particular. Es difícil encontrar otro sitio que tuviera, como señalaba antes, esa riqueza histórica, esa riqueza patrimonial, esa riqueza paisajística, esa historia. Es muy difícil. Hay muchos pueblos, hay muchas, pero que tengan esa historia, o como me ha sucedido, que en buena parte está recogido en el libro, bueno, pues desde hace muchos años, cuando he ido leyendo sobre todo cosas de Baroja o de Galdós, etcétera, que hacen muchas referencias a Carabanchel, pues bueno, pues uno se da cuenta efectivamente la importancia que tuvo en tiempos nuestro pueblo. Como visión, ya digo, puramente subjetiva, no pretendo que el libro tenga un valor absoluto. Habrá lectores que compartan recuerdos, más o menos, que compartan ideas, que compartan sentimientos, algunos más, algunos menos, y serán tan legítimos sus recuerdos como los míos, ¿no? Y bueno, pues no obstante, yo sí que estoy seguro que cualquiera de los lectores, pues eso, de mi generación o un poco mayores, en alguna medida se encontrarán reflejados en estas páginas. El libro, y esto es una cosa que, bueno, pues que he lamentado, tampoco tiene pretensiones de exhaustividad, ¿no? Hay lugares que recuerdo muy bien, perfectamente, hay tiendas del barrio, hay personas, hay familias, algunas muy queridas y muy recordadas, que no aparecen en sus páginas. Esto era lógico, era inevitable. El libro no podía quedarse convertido, digamos, en una guía o en un censo del Carabanchel Alto, ¿no? Para un lector de fuera de Carabanchel, pues le hubiera resultado extremadamente aburrido que el libro hubiera ido citando a todos y cada uno tal. Y entonces, bueno, pues sencillamente, ya digo, el libro lo escribí de forma bastante rápida y entonces, pues, a vuela pluma, aquellos que en algún momento, pues, tenía algún recuerdo particular, especial, pues aparecen en sus páginas, pero eso no significa que no me acordara y que no me hubiera gustado hablar de otros tantos que son para mí igualmente queridos y recordados de aquella época, ¿no? Hay una cuestión a la que también quiero hacer referencia. Pío Baroja, del que soy un lector ávido, hay un libro en el que, hablando de los libros de memorias que tanto escribió Baroja, afirma: recordar es mentir. Y bueno, y es verdad en cierta medida. Es decir, los recuerdos, con el tiempo, uno tiende, cuando va pasando el tiempo, uno tiende a que aquellos recuerdos más desagradables, a que aquellas etapas más duras, pues a ir olvidándolas, a ir dejándolas de lado, a ir suavizándolas y a olvidar cosas, ¿no? A olvidar cosas pues, que quieres olvidar, de hecho, ¿no? Entonces es cierto en ese sentido que la memoria es muy selectiva, ¿no? Y que la frase de Baroja podría ser cierta, ¿no? En el sentido de que recordar de alguna manera es mentir, en el sentido de que no recuerdas todo y no eres objetivo con los recuerdos, ¿no? Sin embargo, yo en este caso, en mi descargo, sí que puedo decir que he procurado ser muy honesto con mis recuerdos.
y como antes también en la presentación del libro decía Pedro, cuento las cosas como las recuerdo. Y en algunos casos pues no son cosas excesivamente agradables, pero lo que cuento son sentimientos auténticos y recuerdos auténticos. Bueno, ¿qué es lo que el lector va a encontrar en este libro? Pues lo que el lector va a encontrar en este libro es básicamente un recorrido por el Carabanchel de aquellos años, entre 1954, que es el año en el que yo voy de la manita de mi hermana Maribí al Santo Ángel, subiendo lo que entonces era General Tabanera, y a mi primer colegio. Pues desde mis primeros recuerdos en el Santo Ángel, las excursiones que hacíamos con las monjas a las Piqueñas, que nos llevaban allí a las Piqueñas de excursión, excursiones muy agradables, menos agradables las que nos llevaban al Cerro de los Ángeles, un sitio bastante feo y bastante, en fin, inquietante, ¿no? Y nos enseñaban aquellas esculturas fusiladas y tal, y un cura que nos hablaba de las maldades de los rojos y tal, y que estaban en el infierno, no sé qué. En fin, aquellas visitas al Cerro de los Ángeles eran... Yo salía bastante asustado, ¿no? de aquellas visitas. Luego ya de más mayores, ya de chavales, pues las Piqueñas fueron para nosotros un sitio de juego fantástico, y también a veces íbamos hasta el cerro, pero ya éramos más mayorcitos y ya no nos asustaban tanto las prédicas de aquellos curas fundamentalistas. Bueno, las Piqueñas, como ya digo, pues hablo largo y tendido de aquella zona, del arroyo donde jugábamos, y de un sitio fantástico, aunque también es verdad que para llegar a las Piqueñas teníamos que pasar por el cuartelillo de la Guardia Civil. Aquello era un peligro extraordinario. Íbamos jugando, saltando, corriendo. Cuando llegábamos al cuartelillo, íbamos así y tal. Cuando pasamos el cuartelillo ya estábamos en libertad otra vez, ¿no? Cuidábamos. Bueno, y eso que a mi hermano Roberto le detuvo la Guardia Civil porque uno de los hermanos del sanatorio le dio un día que estaba allí mi hermano Roberto con otro amigo y con unas chicas por allí, no sé qué, no sé cuántos, y se ve que al hermano aquel no le hizo mucha gracia, le debió parecer procaz el que chicos y chicas estuvieran allí, y ni corto ni perezoso fue al cuartel y dijo: ahí hay unos jóvenes que se han reído de mí y tal. Ellos se estaban riendo de sus cosas, ¿no? Y fue a la Guardia Civil y les cogió y tal, o sea que... por eso decía que lo de que teníamos libertad era con ciertas normas. Bueno, luego continúo con mi paso por los marianistas, con el recuerdo de la finca que recuerdo perfectamente y que desgraciadamente ya no tiene nada que ver. La isla, ¿os recordáis los de aquella época? La isla, aquel estanque fantástico, con su pasarela de madera verde, con sus jardines y sus esculturas, el óvalo, la estrella, el caracol, aquel monte tan bonito, y en fin, aquella finca de los marianistas, que para nosotros aquello era verdaderamente un sitio indescriptible, ¿no? Hablo de muchos de los profesores de aquella época, en general con cariño, ¿no? Porque, bueno, ellos también tenían una misión difícil, aunque había alguno que se pasaba, ¿no? Había alguno que, y en varios sentidos, ¿no? Pero bueno, el recuerdo de los marianistas también es muy agradable. Se dedicaban mucho a nosotros éramos bastante traviesos, y entonces pues tampoco era fácil educarnos, ¿no? El lector encontrará también un recorrido por los salesianos, por aquellas cosas que hacíamos en los salesianos, los juegos del domingo, aquel sistema que tenían los salesianos así un poco como medio
medio de chantaje, de sellarnos la misa de la mañana y la bendición de la tarde, y si no tenías los 2 sellos no entrabas al cine, o tenías que pagar. El precio del cine se podía liquidar en misa y bendición o en dinero. La Iglesia ha tenido siempre muy claro el equivalente entre todas estas cosas, ¿no? Los juegos que hacíamos en los salesianos, el cine, aquel cine en el que nos refugiábamos en invierno que hacía tanto frío, y en el cine en el que armábamos tanto follón, y hombre, y de los salesianos aquellos membrilleros magníficos, ¿verdad, Bernardo? Aquellos membrilleros que eran del barrio, los salesianos los tenían allí cerrados para ellos solos, claro, eso no... No se ponían malos. Y además, yo, ¿sabes? En el libro lo cuento, a mi hermana yo la engañaba, nunca le dije que bueno, se puede decir, no eran robados, eran... Cambiados de sitio. Eran expropiados. Desamortizados, ¿no? Yo a mi hermana siempre le decía que me los habían dado, que tal, que no sé qué. Ella los ponía, como tantas familias en Carabanchel, los ponía entre la ropa para aromatizarla, y luego al final de su trabajo como aromatizante seguían estando ricos y nos los comíamos, ¿no? La plaza, hablo mucho de la plaza, de sus personajes, de establecimientos, de las tiendas, de los bares, del alquiler de las bicis, de los puestos, y en particular del puesto del señor Tomás, donde cambiábamos los tebeos, tal. Y claro, ¿por qué había tanta gente del Atleti en Carabanchel? Bueno, alguno del Madrid hay también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que el señor Tomás era del Atleti. Y el señor Tomás, los lunes por la mañana, si el Atleti había ganado, le veías una sonrisa de aquí a aquí y te cambiaba los tebeos, los viejos por los nuevos, tal. Ahora, como el Madrid no se hubiera robado el partido, que a veces acontecía, pues el señor Tomás estaba hecho una fiera, era una verdadera fiera. Y entonces, claro, el señor Tomás, yo antes de ir al Metropolitano, yo llegué a ir al Metropolitano con mis hermanos, antes de ir al Metropolitano, me conocía el Metropolitano y me conocía a los jugadores del Atleti por el señor Tomás, que empezaba a contarnos de Mendoza, de Jones, de tal, de los jugadores de aquella época, ¿no? Después de la plaza, pues más allá de la plaza, hago recorridos por Los Pinos. Los Pinos para los carabancheleros era el sanatorio del doctor Esquerdo. Los Pinos también tenían otro fruto que nos gustaba mucho, que eran las piñas, y que también, pues cuando estaban en su momento, pues íbamos a recogerlas porque, como muy bien decía Bernardo, eran nuestras. Y además nunca teníamos miedo siempre de los locos, pero nos trataron siempre muy bien, nunca nos... Bueno, de Los Pinos, de Cuatro Vientos, que íbamos allí a ver los aviones y las acrobacias, y del Arroyo Butarque, del Meaques, de la Casa de Campo. ¿Quién se podría imaginar que en esa zona de Aluche había una arboleda fantástica con el arroyo? Una arboleda fantástica, eso es imposible hoy imaginárselo. Y aquellos eran sitios para nosotros verdaderamente formidables. Y luego ya nuestras correrías por zonas cercanas a Carabanchel, aunque un poco más lejos, el río Guadarrama, con su tren, que estuvo funcionando hasta muy tarde, un tren de estos del oeste, vagones de madera, lo recordáis que iban más lento y con máquinas que eran recogidas de todas las líneas habidas y por haber, máquinas algunas que venían de África o que venían de líneas de desecho, y nos acercábamos hasta el Guadarrama a disfrutar del río. Villaviciosa con su castillo, con el botánico, entonces abandonado, muy destrozado, lo que había sido el primer jardín botánico de la primera escuela de ingenieros de montes que se creó en España, que narra un poquito sus orígenes. Boadilla del Monte, y cuando cruzábamos el campo de tiro por las noches para ir allí a Boadilla, y en fin, Polvoranca, el despoblado de Polvoranca, donde dormíamos algunas noches y pasábamos bastante miedo, porque claro,
aquellas casas medio Qué en malos ruina. erais, ¿eh? No te creas que no erais Sí, y además en algunos... nerviosos. Allí por Polvoranca nos subíamos en el edificio que tenía aquel escudo nobiliario grande, que yo ahora hace muchísimo que no voy, pero cuando he pasado por alguna de las autovías creo que ya no está. Queda la iglesia, ¿verdad? Solo queda la iglesia, ¿verdad? Me parece ver que solo queda la iglesia. Cuando nosotros éramos pequeños había bastantes casas todavía. Estaba el casón este, que debía ser el casón señorial, que tenía su escudo, que además durante algún tiempo estuvimos empeñados en sacarlo. Lo cuento en el libro. Yo no sé qué pensábamos al sacar aquel escudo, que era una cosa de más de 1 metro y debía ser de caliza, un cacho. No, estábamos ahí, picábamos y tal. No sé para qué. Y hombre, y aquello de Polvoranca siempre parecía que allí tendría que haber algo, algún tesoro, alguna cosa, aquello era... y muy misterioso, porque allí no vivía nadie, porque estaba todo abandonado. Entonces nos contábamos historias y pasábamos miedo, ¿no? Bueno, en definitiva, que todos estos recuerdos y todas estas cosas, pues las tenía agolpadas en mi cabeza y quería bueno, pues que de alguna manera todo eso quedara reflejado. Es verdad que en las páginas, y también Pedro, que ha sido, como veo, lector atento del libro, aparecen también lugares no demasiado agradables, lugares en los que teníamos vecinos forzosos y que lo pasaron muy mal, ¿no? Y que se fueron con un recuerdo muy malo del barrio. La cárcel, los hospitales que había, el antituberculoso, el hospital militar, sitios donde pues a lo mejor chicos que habían estado haciendo la mili, heridos, no sé qué, pues habían tenido que tener allí su convalecencia y que lógicamente pues para ellos aquello no había sido el mejor de los lugares. Y luego había un sitio especialmente, en fin, triste y que nos daba miedo a todos, que era el reformatorio. Como hagas tal cosa, nuestros padres, como hagas tal, vas al reformatorio, como que vais al reformatorio. Entonces el reformatorio era una especie de amenaza que estaba ahí y desde luego no era una cosa para pensar que fuera agradable pasar, por lo menos por lo que les veíamos, a ellos. Bueno, el libro realmente abarca esos primeros años de mi infancia y adolescencia. Yo cuando acabo el bachiller elemental, como señalaba Pedro también, en los marianistas no se daba todavía el bachiller superior, entonces a unos cuantos de los que estábamos allí estudiando cuarto, pues en fin, de los que los marianistas nos consideraban así un poco más espabilados, pues nos ofrecieron ir a terminar el bachillerato al colegio del Pilar, ¿no? Y esa fue ya un poco una separación del barrio, ¿no? Tener que ir todos los días hasta el centro de Madrid, hasta el Pilar, bueno, pues que con mis amigos más cercanos, pues sí que siempre tuve esa relación, pues obviamente ya no era la misma intensidad, ¿no? La misma vivencia de cuando pasaba allí todo el día. Y luego ya cuando me fui a estudiar económicas a Somosaguas, pues todavía más, ¿no? Ya la carrera, etcétera. Y también porque no he seguido más en el libro, porque después yo creo que las cosas que podría haber contado son más comunes. Hablar, por ejemplo, como comentabas antes, de los temas políticos, de la transición, de nuestros comienzos en la política, de las pintadas, de los panfletos, de tal. Bueno, eso yo creo que hubo mucha gente en aquella España que luchó por una España distinta y realmente pues, las cosas que yo hubiera podido contar hubieran sido pues, similares a cualquier otra persona en cualquier otro sitio, ¿no? Y yo creo que lo más personal, lo más significativo es esa primera etapa de mi vida que es la que narro.
Bueno, para acabar quiero resaltar algo que varios amigos de aquella época que han leído ya el libro y que me han comentado y me han dicho, Vicente, que está por ahí, me lo comentó, dice, bueno, el libro es una mirada hacia atrás sin ira. Y es verdad, esto yo creo que es verdad. Hay momentos en los que, no obstante, hay críticas porque había situaciones muy injustas y muy difíciles y obviamente pues es necesario criticar aquellas cosas que no funcionaban de manera adecuada. Y por lo tanto pues hay episodios tristes, hay episodios desagradables, hay episodios incluso criminales. El incendio del Palacio de Eugenia de Montijo, por ejemplo, o algunos otros que realmente supusieron una pérdida de patrimonio para el barrio intolerable al amparo de aquella dictadura que permitía que se hicieran los desmanes más tremendos, ¿no? El libro, sin embargo, pues yo creo que en general tiene un tono alegre, a veces melancólico, y es alegre por lo que comentaba antes, porque nosotros éramos chicos alegres, nosotros nos lo pasábamos muy bien, teníamos unos padres que nos querían, que nos cuidaban, y los amigos nos queríamos mucho, nos cuidábamos, nos defendíamos, y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y cuando un niño es querido y está sano, pues suele tener ese recuerdo. En cualquier caso, sí que quiero destacar es que es un libro que está escrito desde el cariño y desde el respeto. Y espero que todos los que podáis leerlo, pues lo veáis así. Mi mayor satisfacción, desde luego, sería que los carabancheleros de aquellos tiempos y los de hoy, los que no conocieron aquellos años, pues pasen un rato agradable con la lectura, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias por la atención. Bueno, tenemos unos 3/4 de hora más o menos para poder prolongar este acto, porque la biblioteca cierra a las 9, entonces entre que salimos y tal, pues para terminar esto sobre las 8:30. Os recuerdo para las personas que no estuvieran al principio, y también para que lo tengáis en cuenta a la hora de este coloquio de que vamos a hacer ahora, que mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener una, llamémoslo tertulia, en el Centro de Mayores Francisco de Goya, que está en la calle Alfredo Aley número 3. Vamos a tener la oportunidad de poder hablar más tranquilamente y con más tiempo, pues un poco todos y todas las personas que quieran hablar. Por lo cual, que lo sepáis, mañana a partir de las 5 de la tarde en la calle Alfredo Aley 3 en el Centro de Mayores. Y para las personas que quieran tener el libro, hemos traído 20 ejemplares que se han agotado en un momento. Hay una librería aquí en el barrio que los vende. Está en la calle Alfredo Aley también, número 25, una papelería librería. Y sin más preámbulos, pues pasamos al coloquio. Os pediría brevedad. Yo sé que muchas personas pues os gustará poder... Oye, pues podéis dejarlo para luego, la firma, ¿eh? Sí, es que si no se interrumpe, si no... Luego al finalizar el acto, o mañana... Sí, bien. Entonces, bueno, también al final vamos a dejar un poquito de espacio, quien quiera una dedicatoria del autor. Pues, así que venga, pues quien quiera hablar, vamos a dar, por ejemplo, bloques de 4 o 5 palabras e intentar ser breves. Venga, empezamos por ahí. Ernesto, ha pedido palabra. Silencio, por favor. Un momentito. Venga. Yo soy más o menos de la quinta de Carlos y me he sentido muy reflejado en el libro todas tus vivencias, aunque en otra zona de Carabanchel, que es más hacia las cocheras. Y entonces, al leer el libro, pues hay una serie de recuerdos que me han venido a la cabeza y te quisiera preguntar, en primer lugar, ¿dónde estaba ubicado el taller del zapatero el señor Mateo?
Félix Ubago me acuerdo, Está aquí subiendo. de él me acuerdo un poco así de estaba encajonado. Al lado de mi casa. Pero por el tiempo se me ha olvidado. Luego también te quería hacer otra consulta. Respecto a, dices que te gustaría saber de Raboso, de Manolo Raboso. Bueno, yo he estado hablando con el hermano, con Ángel, y me ha comentado que su hermano está muy enfermo. Está, pues bueno, me ha dado a entender que el pobre está mal. Que eran los hijos del sacristán. El hijo del sacristán, sí. El hijo del sacristán. Otra pregunta que yo nunca lo he visto, el refugio en la plaza. No lo he visto nunca, no lo recuerdo. No, es que si eres de mi edad no lo recuerdas. Por eso yo los comentarios que hago del refugio, lo digo en el libro, son de mis hermanos. De sus hermanos. Tú lo has visto, Maribí también lo ha visto. Y por último, bueno, aparte de los comentarios, hay un comentario jocoso que has hecho que estaba muy bien, referente a los marianistas. Bueno, pues en el sentido de que hoy la pederastia todavía funciona en los colegios, y creo que tú haces referencia en el libro o algo también. Efectivamente, yo lo confirmo porque también he sido uno de los que te metía la mano por debajo del pantalón, vamos, cuando ibas a confesarte, ¿verdad, Carlos? Bueno, y hace referencia a la vestimenta de los tranviarios, que no recuerdas bien cuál era la vestimenta del verano. Y es que mi padre era... Pediría, por favor, oye, os pediría por favor un poquito de silencio para que podamos oír. Venga. Es que yo, tradicionalmente en mi familia son todos tranviarios. Mi abuelo fue mecánico en los tranvías de las cocheras de aquí de Buenavista. Los cocherones. De los cocherones, efectivamente. Y el traje de los tranviarios era, de verano, era muy gris clarito con unas pintitas blancas, pero todo muy, como muy clarito, pero con una tonalidad de gris. Fran también se debe, no sé si se acordará, porque su abuelo también era tranviario. Mi madre me lo ha hecho más. El señor 25. Mi abuelo era tranviario. El señor Miguel, el ¿Tienes que contestar alguna cosa de esto? Bueno, lo de el taller de reparación de calzado del señor Pateo, que recuerdo muy bien y que lo describo en el libro, está aquí su nieto. Estaba en la calle Eugenia de Montijo, la farmacia. Entre el palacete, Ahora no sé qué es lo que entre el hay. palacete y la taona. Ya, pero es que yo ahora no. Sí, al lado donde está el día, que hay ahora. Ahora hay un estanco, creo. Y el día también. Ese local creo que hay un estanco. Vale, que dice Maribí que hay un estanco. Han puesto ahí un estanco. No, pero el estanco no era... Lo que pasa es que Espera, no. Maribí. el edificio era... Oye, por favor. Yo soy madrileña y la relación que tengo con Carabanchel desde hace 22 años es con el compañero y con toda su familia que ha vivido aquí en Carabanchel. Entonces, la historia de Carabanchel la tengo bastante oída por toda mi familia. Yo te quería hacer una pregunta muy concreta que a mí, la familia, bueno, hay muchas, pero una concreta. ¿Tú recuerdas, Carlos, los jefes de barrio falangistas que a los chicos cuando salían a la calle los reprimían y no les dejaban ciertas libertades? Porque eso me lo ha contado mucho mi familia, que es oriunda de Carabanchel. ¿Tú recuerdas eso, Carlos? No, cuando nosotros... No, pero sí que recuerdo, y hablo de ello en el libro, que todavía estaba enfrente del Cine Imperio. Frente al Cine Imperio había un chalecito y allí estaban los de Falange. Y yo recuerdo, lo que sí que recuerdo es que nosotros, el grupo de amigos nuestros, de los que están hoy aquí, pues tanto los de Falange como los de la OGE no nos hacían ninguna gracia, porque estaban siempre con los tambores y tal, y dando coñazo y no sé qué, y estas cosas, pero ya ese tipo, digamos, de una falange activa, ya la Falange, fíjate que en el año 53
es la firma de los acuerdos de España con Estados Unidos. Los americanos, esa firma de los acuerdos del 53 es lo que hace que España salga definitivamente del aislamiento. Para los americanos, Falange era algo aborrecible. Falange para ellos suponía los amigos de Hitler, los amigos de los nazis, los amigos de los fascistas italianos, y por lo tanto Falange ya en esos años pierde esa hegemonía y esa influencia que había tenido en los años 40, en los que evidentemente sí que habían tenido Sí, que esa actitudes. A la pregunta que si efectivamente tú eso lo recuerdas, porque en mi familia sí que efectivamente que han vivido toda la guerra, la posguerra en Carabanchel, pues efectivamente eso era una imagen en el barrio, pues que era bastante... esa es más propia de los 40. Claro, yo sí te he escuchado bien, perdona, creo que has nacido en el año 39. No, 50. Sus hermanos. Oye, para el 39 estoy... Sí. Oye, los que estáis... Sí. Lo de la Falange es verdad, nunca se metieron con nosotros. Silencio, por favor. Lo que dijo la señora, nunca. Lo que pasa es que sí, estabas en la cola del tranvía. Media hora. Cuando llegaba el tranvía, llegaban ellos, los falangistas se metían los primeros. Lo último que se hacía, lo demás jamás. Teníamos vecinos falangistas, jamás. Bueno, casi estábamos, teníamos vecinos siempre, pero jamás, yo no recuerdo nada de eso, jamás. Por eso en Carabanchel Alto nunca, Los que estáis ahí en la puerta, si queréis pasar un poquito aquí, a lo mejor oís mejor, pero como queráis, Bueno, no hay sillas, pero por lo menos a lo mejor para escuchar podéis ser. Ya que estoy hablando, voy a decir una cosa. Sí, venga. Espera. Yo acabo pronto. Yo he leído el libro de mi hermano, no sé cómo, creo como unas 10 veces. Y además soy una de las protagonistas y creo que todo lo que dice es la pura verdad. Se ha olvidado de lo malo, claro, como hacemos todos, pero lo demás está escrito con muchísimo cariño. Es verdad todo lo que dice, fuimos una infancia feliz. Yo, bueno, creo que fue la parte más feliz de mi vida, esa de Carabanchel. Ahora llevo 45 años fuera, me casé, vivo en Galicia, pero Carabanchel, bueno, yo Carabanchel lo paseo por el mundo mundial. Y una vez me acuerdo que un chico, cuando abrieron el Corte Inglés en Vigo, fui a comprar unos calcetines para mis hijas y me dice un chico, tú, se me va mirando así y me dice, tú eres de Carabanchel, ¿verdad? Y le digo, oye, ya mucha honra, ¿eh? No tengo que sí. Y era es un chico de los Pajarones. Trabajó en el Corte Inglés y ahora está jubilado y sigue viviendo en Vigo. Muchas veces lo veo, lo saludamos, o sea que Carabanchel siempre por bandera. Vamos. Venga, por ahora, oye, no, pedir la palabra. Por ahora hay 3 palabras. Sí. No, recordar rápidamente porque con el asunto de los Pajarones. Es que los de los Pajarones es verdad que eran del Alto también, que no se ofenda a nadie, pero es que los de la plaza... Los de la plaza éramos categoría. Y luego además los de los pajarones, esos sí que eran malos. Porque nos daban bien. Bueno, ahora te responderé a lo de pajarones. Los de los pajarones tenían una banda que eran lo menos 200. Ahora te hablaré de los pajarones. Juan. Oye, seguimos. Os pediría por favor silencio, que tenemos el tiempo limitado ahora para que podamos. Venga, Juan. Sí, buenas. Bueno, yo estoy deseando coger el libro, leérmelo, porque bueno, yo una pequeña aportación, no sé si igual lo reflejo o no. Es que mi padre, bueno, aquí en Carabanchelero tenía fronteras, y hablo de sellos externos porque había un sitio donde eran los consumos, mi padre era consumero, no sé si lo mencionas por ahí. Y entonces yo venía por aquí. Mi padre todavía deseo que a ver si el martes puede ir al coloquio, ¿no? Porque Mañana. Y entonces, bueno, pues recuerda aquello que llegaban aquí, venían de Leganés y tal, bueno, y cómo ellos se dedicaban a la gente lo día lógicamente que tenían que pasar y pagar una cuota, un ratito, todavía lo recuerdo, y pasaban por otras calles, iban persiguiéndoles para que pasaran para forar y claro, no sé si mencionas eso. Sí, y pasar las cosas de Matute en el tranvía. Vicente. Yo quería recordar la memoria de esta señora
que hablaba de Falange. Yo estoy aquí desde el 9 de agosto del 40 y he vivido en la plaza. Entonces cuando era misa de 12, yo iba a misa y estábamos jugando a las bolas en la plaza con chavalillos, y entonces cuando venían los falangistas a la misa de 12, venían de Carabanchel Bajo y algunos de Carabanchel Alto, y estábamos jugando y nos levantaban al peso de las orejas. Nos daban un coscorrón y nos levantaban la mano. Y enfrente de arriba de Estebanís estaba Falange. Ponían el disco con el cara al sol y todos yo a cantar el cara al sol. Eso es el Carabanchel. Claro, la cuestión es... yo le hablo del 40, que exacto, es lo que yo he comentado. Es lo que yo he comentado, que en los años 40 eso sí, pero ya en los años que yo recuerdo, el 55, 56, eso ya había pasado. Juan Luis. Vamos a ver. Yo te voy a dar las gracias por... Pero tengo que decir que no voy a ser objetivo, o no voy a poder ser objetivo, porque yo me identifico mucho con tu libro. Porque nací más o menos cuando tú, he vivido más o menos lo que tú, hasta los 14 años. Yo ahí empecé a trabajar. Un poquitín más fuerte, ¿no? Hace 14 años empecé a trabajar y tú tuviste otro camino, ¿no? Que fue el exilio al Pilar. Pero lo demás me identifico mucho. No voy a ser el lector de Piero, voy a ser el lector de Carabanchel. Y lo que me ha gustado de tu libro, sobre todo, es cómo has hilvanado los relatos que tú cuentas, que no deja de ser lo que hacíamos en nuestra infancia, con más o menos cosas en común, ¿no? Porque claro, cada uno tiene sus recuerdos y cada uno olvida unas cosas y otros olvidan otras. Tengo también que decir que bueno, que en la línea de la política coincidimos mucho. No coincido mucho en lo de los toros, pero en lo demás plenamente. En lo demás plenamente. Y entonces me ha gustado cómo has sido capaz de hilvanar todos tus relatos con lo que realmente era el patrimonio de Carabanchel. Porque Carabanchel, sin saberlo, sin tanto lujo de detalles como tú aportas en el libro, pero todos hacíamos entrar en el colegio de la Plata. ¿Por qué? Porque todos hacíamos aquello de Jueves Santo, ¿no? De un monumento, otro monumento. La visita a los monumentos. Y todos conocíamos lo que era el Palacio de la Soledad. Y los que no hemos dejado Carabanchel, pues sabemos como un buen día pues apareció. Y bueno, como la isla. Pues coño, la isla que era una joya, con su cultura, Padre Vicente, que no se le ocurrió nada más que decir, ¿y por qué los niños de 14 y 15 años de Carabanchel no se pueden bañar? Y se cepilló la isla. Y se destruyó. Y hizo una obra buena, pero destruyendo otra cosa. Y eso es lo que realmente ha venido pasando en Carabanchel. Y por eso te digo que en parte tengo que darte las gracias porque a mí me ha refrescado cantidad de historia, cantidad de acontecimientos, cantidad de cosas que además he vivido contigo, porque yo he ido a Pueblo Blanca, yo he ido en el tren a Guadarrama, al río, en los campamentos aquellos de Semana Santa que hacíamos, yo he ido a la Casa de Campo, yo he ido a Iturralde, yo vivía en la calle El Dati, y luego emigré, me fui a Carabanchel Bajo. Pero bueno, como venía al colegio de los marianistas, pues digamos que en Carabanchel Bajo dormía y comía, y aquí vivía, ¿no? Y después, cuando me casé, pues me quedé en Carabanchel. Por tanto, digamos que llevo viviendo como 42 años en Carabanchel ininterrumpidamente. Yo tengo alguna foto y yo contigo en el Cerro de los Ángeles, sí, y en el sí, río, ¿no? Yo me parece que tengo también la fotos. tengo contigo. Emilio, ¿de quién? Ah, vale, vale. No, solo quería resaltar lo bien documentado que está aquí. ¿Qué? Yo soy de los... Por favor. Estoy antes que tú y después que tú. ¿De tu apellido, hombre? Bueno, García Señerit. Es decir, los García Señerit pues eran bastante conocidos en lo que era el núcleo de Carabanchel Alto de entonces, ¿no? Yo sí he nacido en el año 39, bueno, de la quinta de Cristo, o de la promoción del 39.
estaba diciendo que quería destacar lo bien documentado que está el libro, porque hay una cosa que decíamos entonces los chicos: vamos a la Reinaga. Entonces no sabíamos, y decían, ¿y por qué se llama la Reinaga? Y decían, no, es que era una finca de la reina Agapita. Y entonces tú has puesto la realidad, que es de la Reinaga. Pero nosotros los chicos entonces decíamos la Reinaga. Eso lo quería destacar. Bueno, como era el jardín nuestro, era el parterre. El parterre. El parterre. Se sigue llamando parterre. Muchas veces se sigue llamando parterre. Emilio. Bueno, yo quiero decir en principio que yo soy de los pajarones. No traerás piedra. Yo viviendo de los pajarones, igual que mi familia ha sido de toda la vida de los pajarones. Y quiero recordarte algo que se te ha olvidado, muy importante. Detrás del manicomio, la huerta de la señora Genara, donde también se iba a coger membrinos. Otra cosa. Pero había unos hijos que tenían escopetas con malines de sal. Ante la gente de los pajarones no se nos resistía la escopeta. Lo de los pajarones eran muchos. Era muy importante, siempre lo hemos sido. Y otra cosa muy importante, aquí se ha hablado por ahí, en torno a aquellos famosos falangistas. Yo quiero recordar, yo nací en el 50, pero quiero recordar que mi familia siempre comentaba en mi casa esos famosos falangistas de Carabanchel que salían con sus pistolas en el cinto amenazando a aquellos que se habían identificado como rojillos. Y iban a las casas con la pistola a darles en la ventana. Y eso, con Damián y Felipe a la cabeza, como jefe de los falangistas. Eso ha sucedido en Carabanchel. Y no en el 40, sino en el 50. Eso dicho por mis padres. Otra de las cuestiones también que quisiera destacar, sin ánimo de ofender a nadie, es que los marianistas y los salesianos solamente iban los privilegiados de Carabanchel. No creo que no. Sí, es verdad que te diga. Si tenías que hablar, como mi madre tuvo que hablar para yo entrar en los salesianos, con la acción católica, para que yo pudiera entrar, que luego por desgracia estuve 2 semanas nada más, porque se salía al recreo, teníamos que rezar, entrábamos a clase, teníamos que rezar. Después de que mi madre tuviera que hablar con todos los fachas del barrio, para que yo pudiera entrar, yo la tenía a mi madre frita todos los días, diciendo, mamá, ahí nada más que se reza todo el día. Ya la tenía mi madre artista, que dijo, venga, fuera del colegio. En los colegios públicos, en el Bajo, cantamos el Cara al Sol. Uy, no me digas. Y en Carabanchel Alto también. En Carabanchel Alto, dice. Ahora vosotros. Víctor, ¿dónde es Víctor? Por favor, un poquitín de silencio. El patriotismo carabanchelero lo llevamos mucho con independencia de que ahora vivamos en un sitio. Por lo tanto, yo también me sumo a eso, aunque hay que dosificar, para que no nos pase como los vallecanos, que se creen los dueños de la. Segunda cuestión. A mí me parece que usted, efectivamente, tiene unas memorias con el recuerdo suyo. Ahora, yo le voy a hablar de una cosa. Por ejemplo, usted habla de Carabanchel como un sitio, pero yo que he estado dentro de Carabanchel 3 años, podía dar unos recuerdos bastante distintos. Y soy de los pajarones, también de la época antes, porque yo había nacido en el 35, y mi familia, que mi padre sale de la cárcel, viene aquí a los pajarones, a la calle Chirimoya, que está aquí al lado, y desde el 44 yo estoy hasta el 62, que me detiene y estoy 9 años en la calle. Y soy carabanchelero, y soy de los pajarones. Entonces yo podía, un recuerdo de eso, que por cierto, posiblemente Acal va a publicar un libro sobre los presos, y mis padres se vienen cuando salen de la cárcel a los Carabanchel, al Alto en concreto. Y he estado viviendo ahí durante estos años. Y por último, no es rectificarle, Carlos, mucho menos. No es nada más que un poco de debate. Efectivamente, los Estados Unidos de América firma el año 53, que es la cobertura. Ahora, la lucha entre falangistas y el Opus en el año 56 adquiere una violencia que para sí quisiéramos. Por lo tanto, a mí en el año 56 viene la brigada político-social, que también los elementos hay, a detenerme ahí en la calle Chirimoya número 3, que todavía viven unas sobrinas mías.
Por lo tanto, cuando yo escriba mis recuerdos, van a diferenciarse un poco, pero es normal, porque 3 años en Carabanchel dan para mucho, dan para mucho. Y por lo demás, yo he venido a ver si podía comprar el libro, me alegro de su asistencia, pero no me dejaban pasar. Digo, caramba, qué asistencia, qué bueno. Es muy positivo que el público venga a conocer los recuerdos de uno de nosotros, porque efectivamente la libertad aquí no vino hasta el año 77 y ciertamente vivíamos todos sin libertad en este país. Y los que iban a los marianistas y los que no iban. Y a los que iban a los marianistas no pasaban, pero a otros que no iban a los marianistas les metían en la cárcel. Es que la realidad, y la de Carabanchel Alto también, es una realidad. Que sí, sus recuerdos. Que sí, pero si yo le estoy diciendo, no he venido a comprar libros agotados, pero si yo los voy a leer, pero si yo les respeto sus recuerdos, pero hay otros recuerdos de Carabanchel Alto, vamos. Has terminado, oye. Ernesto, ¿te importa que hablen primero a 2 personas que no han hablado todavía? Oye, seguimos. ¿Has terminado, Víctor? He terminado porque no quiero discutir de política. ¿Quieres comentar algo? Está clarísimo. Son recuerdos distintos. Yo estuve de Salvédic de pisar la cárcel de Carabanchel por casualidad, en la época de como todos. Sí, y porque entre otras cosas teníamos en el club social que teníamos en la plaza, teníamos una persona que era de la brigada político-social y que era del barrio y que era amigo. Y que entre otras cosas pues había nuestras andanzas y sin embargo pues nunca nos... entonces, claro, son cosas distintas. Yo sí que recuerdo muy bien, y mis amigos que están aquí también se acordarán, y lo cuento en el libro, cuando nosotros íbamos al bar Azorín, enfrente de la entrada de la cárcel, del sanatorio, de la cárcel, y al bar La Mezquita, que íbamos a buscar chapas, para jugar a las chapas. Y allí, de eso me acuerdo yo, y además era dramático ver a aquellas mujeres que estaban allí en el bar Azorín, esperando para ver si podían entrar a ver al preso que estaba allí encarcelado, enfermo, que no sabían si iba a vivir o no. Pero yo ahora sí que puedo analizar aquello y pensar en todo el horror que era aquello. Pero yo iba allí con 5 o 6 años con mis amigos y lo que íbamos era a buscar chapas. Y veíamos aquello y además ni siquiera podíamos pensar en esa edad. Franco, en esa edad, para los críos de los colegios, era, vamos... Y entonces, si pasaban cosas malas en España, era porque Franco no se enteraba. Eso era lo que nos decían. El día que Franco se entere de lo que están haciendo los ministros. Allí habéis pedido palabra, sí. Sí, yo estuve en el... Soy un poco más mayor que tú. Estuve en el colegio de los marianistas. Y no me cuadra un poco lo que me dices de que para hacer el bachiller fuisteis al colegio del Pilar de Madrid. Yo hice el bachiller aquí en Carabanchel y es que me mueve la curiosidad al traer el libro y quiero que me lo digas. ¿Hablas algo de Don José? ¿Alguien recuerda algo de la clase de Don José? Pues yo hice el bachiller en la clase de Don José. Y sin ánimo de polémica y al hilo de lo que han dicho aquí, nosotros en el colegio de Don José todos los jueves íbamos a hacer la gimnasia a las Bells y la Jote, Carabanchel, enfrente del Imperio. Nunca tuvimos ningún problema. Hablo del colegio. Hablo del colegio, sí. Y de... Don Pablo. Que daba, además de sus clases, daba sus clases particulares y de muchos profesores de los marianistas. De Don Pablo, de Don Jesús, de Don Hipólito, de muchos. ¿Con Don Pablo? La llave de la inteligencia. Con Alfonso no tuviste, por ejemplo. No hubiese, está bueno. He visto que se ha convertido en política y yo como soy más antiguo que todos vosotros, digo que estos otros por más antiguo que tú te sacas un año, tengo que decir todo lo contrario. Yo a los 6 años me levantaba cuando no se levantaba nadie en Carabanchel, iba a ayudar a misa al Santo Ángel, me daban 5 pesetas y el desayuno al mes, a los 6 años. Éramos pobres,
Yo fui a los marianistas. Ese que ha dicho un señor que para ir a los marianistas yo era más pobre que una rana. Yo fui a los marianistas, como han ido todos mis hijos, pero que no me exigieron que pagara 20 euros, que no tenía un duro. Mi padre trabajaba en aviación y luego si se quería ganar la vida tenía que trabajar por las tardes en otros sitios. O sea, que era más humilde que yo, pues ahora ha habido muy poquitos. Fui a trabajar a los 14 a una empresa aeronáutica que se llama ISA. Ahí, como es natural y habían ganado los de Franco, nos hacían izar la bandera y nada más. Gracias a que uno es de una manera o de otra, yo fui a hacer 5 o 6 proyectos que decían ellos, que eran estudios de cosas de política. Y bueno, pues a mí, yo que era el más pobre, porque le sigo diciendo que yo me metí al lado de tu casa el primer día que llegué. No te acordarás de los Iñeri. Hombre, acaba de hablar Boni. Es que ya no le conozco. ¿Te acuerdas de mí? No. De Loli. Ahora sí. Pues fíjate, yo fui a su casa con una habitación que nos alquilaron. Luego me fui a donde está el banco ahora de Bankia y me fui a otra habitación. Y luego me fui, que tampoco lo conoces, al lado de Pepe, el de la bicicleta. ¿Cómo no? Bueno, cállate, que no te quiero decir nada. Es que te podía haber dicho otra frase, pero te he dicho Pepe, el de la bicicleta. Sí, que te podía haber dicho... Dilo, si yo lo digo en el libro. Lo dice en el libro. Ah, bueno, pues entonces, que era un poco mariquita, pues. Entonces... Pepe el marica. Pepe el marica. Vale, pones también. Joder, pues allí vivía yo, pegado a la casa. Y ahí al final, pues se fue viviendo, cada uno ha hecho su vida. Yo, cuando entré en la fábrica, fue natural. Si había alguno, era de Falange, era natural. ¿Qué año entraste? ¿En la fábrica? En el 50. En el 49. Bueno, pues entonces, pero tú no entraste en la escuela. Entonces quiero decirte con esto que nos hacían quitar la bandera, cantar el Cara al Sol, porque habían ganado ellos. Si hubiesen ganado nosotros, nos habían enseñado a cantar la internacional. Y no sabemos cómo lo hubiésemos pasado. Eso me lo dice uno que tiene ya 88 años. Pero tú sigues cantando. Oye, Emilio. Efectivamente. Has terminado, oye, por favor, has terminado. No, vamos a... No, perdona, no has expuesto... Yo no tengo. Oye, por favor. No tengo por qué. Por favor. Nada, Por favor. Porque a mí el PSOE me ha hecho mucho daño. Venga. Has terminado. Oye, por favor. Bueno, a ver, quedan 2 palabras, un momentito. Vamos a ver. Esto es normal que ocurra. O sea, cada uno ha tenido sus propias vivencias. Entonces, bueno, pues está claro, Carlos ha expuesto sus vivencias, que coinciden en una parte con mucha gente, en otras no, cada uno tiene sus propias vivencias y de aquella época ni nos podemos contar, o sea, que es lógico que... Entonces no pasa absolutamente nada. Ya sé que es normal que ocurra, que cada uno exponga un poco su visión. Es lo lógico. Si no ocurriera es que no habríamos nacido, no habríamos vivido. Quedan 2 palabras que yo sepa que Fulgencio y Ernesto... No sé si alguien me ha pedido que se me haya pasado. ¿Sí? ¿Quién? Yo quiero... Ah, tú también. Bueno, pues... tuve un accidente... Y terminamos, para... En la carretera del Pan Bendito, siendo del Partido Comunista, lo cual nadie se molestó en preguntar por mí, ni Asun, ni Jeromín, ni ninguno. Y estuve 7 meses tumbado en la cama y nadie preguntó por mí. Después el Partido Socialista me quitó las líneas de la pesetera. O sea, Venga. Oye, por favor, quedan 2 palabras. Por favor.
un momentito, Fulgencio, un momentito. Yo voy a decir mi libro acaba sobre el año 64, por ahí. Por lo tanto, ni haría PSOE, ni haría tal, ni... Entonces, bueno, vamos a hablar de aquel Carabanchel. Que quedan dos palabras y luego también que dejemos